nada más le platico algo. Bueno, no al rato se lo platico porque luego me van a querer parar antes de tiempo. Anoche, no sé cómo le fue a usted, de sueño. Primero sufrimos durante el día con el calor. Y ahí anda, bueno, nosotros sufrimos con calor en casa. La familia que viene de Lázaro Cárdenas viene bien abrigada luego, pero nosotros sufrimos de calor en casa. Y anoche empezó a hacer un aire tan rico que después se volvió en un aeronazo. No sé cómo le fue a la hermana Leti y al hermano Rodolfo. Allá ellos prenden los ventiladores para que corra el aire allá donde viven. Y empezó a hacer un aeronazo increíble. Y la lluvia corría por todos lados y azotaba en todas partes. Y en una de esas se escuchó un sonido medio extraño. Y como de repente por ahí por la casa, gracias a Dios, no en nuestro domicilio, pero sí en el de enfrente y también en el de atrás, ha habido intentos y robos. Los de atrás son clientes, creo, van mínimo unos 2, los de enfrente fueron como otros 2. Gracias a Dios nosotros no, pero ayer hubo un sonido que de repente me alertó, tuve que ir a asomarme. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que un árbol, bueno, no, es un arbustillo que se hace ahí atrás de la casa. Hay una barda, una bardita que pertenece a los vecinos, pero en medio de esa barda hay una barda, una parte es de piedra y la otra es de tabique, y en medio de esas dos, ahí donde hace la unión de la piedra y el tabique, salen unas ramas feas ahí, que no sé qué sean, pero ahí salen cada año. El año pasado, que llegaba a ser un año que llegamos a esa casa, y estaba ese matorral. Y hoy, bueno, este año otra vez ahí estaba el matorral, y resulta que ayer una de las ramas de ese matorral cayó. Pareciera ser, a la vista de cualquiera, que por la altura de sus ramas, por el grosor incluso de sus ramas, es casi todo un árbol, está firme, no se caerían fácilmente. Pero la realidad es que aunque aparentara estar firme, aunque pareciera estar sano el árbol, ¿qué esperaríamos de su firmeza cuando éste está entre dos uniones de una barda? No está directamente en el suelo, en la tierra, no está recibiendo nutrientes adecuados para permanecer firme. Entonces, ante el ventarrón, cayó. Entonces ya me ahorró subirme con el machete, porque ni machete tengo. Entonces cayó solita, no estaba firme, no tenía un sustento sólido que le afianzara, y entonces, como se vino con fuerza el viento, cayó la ramita, ¿no? Lo mismo puede suceder incluso en nuestras vidas. Permítame orar, y hoy vamos a hablar acerca de Gálatas 1, 6 al 10, y vamos a tener un énfasis en eso, en la firmeza. La predicación como tal la titulé Anclados a la Verdad. Entonces, Dios quiera, hoy estamos viviendo anclados a la verdad, y si no es así, a partir de hoy pongamos nuestro esfuerzo y nuestro empeño y toda la sabiduría que Dios nos dé para vivir anclados a la verdad. Dios bueno, te pedimos esta tarde que tú puedas instruirnos al acercarnos a tu palabra. Confiamos que ella es verdad. Confiamos que ella es útil para todo aspecto de vida y fe de los hombres, y rogamos que tú obres conforme a tu perfecta voluntad en nosotros. No permitas que palabras inadecuadas salgan de mis labios al exponer tu palabra. No permitas que interpretaciones incorrectas penetren en nuestro corazón. Si hay algo que estorba, si hay algo que está fuera de lo que tú marcas y estipulas como correcto y verdadero en tu palabra, Dios bueno, hazlo a un lado y trae gloria a tu nombre al hablar por medio de tu palabra y obrar por medio de tu Espíritu, el cual mora en nosotros, para gloria tuya y nada más. Trae gloria a tu nombre. Haz solo de este siervo un instrumento en tus manos, y de cada uno de mis hermanos al escuchar la palabra, produce gloria también a través de nuestra obediencia. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, anclados a la verdad. Ya leímos los versículos de Gálatas 1, 6 al 10. Pablo expresa asombro, casi como yo me quedé después de que cayó la rama. Dije, se cayó el árbol. Mi esposa no sé si se dio cuenta,
creo que ya ni se dio cuenta, ya no estaba presente cuando cayó el tremendo árbol. Pablo expresa un asombro ante lo que estaba sucediendo. ¿No generaría el mismo asombro ver caer esa ramita que si yo hubiera visto caer qué sé yo, un trueno? No un trueno de los de la lluvia, sino un trueno de esos grandes que hay en las calles, que tienen raíces que hasta destruyen el concreto. ¿No causaría el mismo asombro? Cuando vivíamos aquí abajo en Juana Pavón, hay un montón de eucaliptos grandes, viejos, que tienen poca raíz. El año pasado también, no, hace 2 años que hubo también unas fuertes tormentas. Estos la chocaban entre sí, rama con rama, y se doblaban. ¿No causaría el mismo asombro ver caer un árbol que se sabe de antemano que está débil, que no tiene buena tierra, que ni siquiera nadie lo riega, nadie se preocupa por él, tal vez que ya está viejo? Estoy hablando de los árboles. Como ver caer una ramilla que está en la unión de 2 bardas, que salió, qué sé yo, por la humedad, o si alguna vez existió ahí encima de la otra barda, o era el de las habichuelas mágicas, no sé, pero no causa el mismo asombro que ver caer un árbol bien fuerte, bien cimentado. Y Pablo se asombra diciéndole a los Gálatas que en tan poco tiempo se hayan apartado, hayan caído. Estaba asombrado por lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas, y sin duda este asombro le lleva a una gran preocupación con respecto al tema. Si se está cayendo su casa, ¿se preocuparía? Si se está desmoronando su vida, ¿se preocuparía y se ocuparía en hacer algo? A la iglesia que ama, si le ve sufriendo y careciendo en algunas cosas, ¿se preocuparía? Pablo sin duda alguna amaba las iglesias que se encontraban en esta región de Asia, y por eso estaba escribiendo esta carta, y por eso quería enseñarles específicamente en cuanto a algunos temas que les fueran útiles por la situación que estaban viviendo. Pero ¿de qué se habían alejado los Gálatas? Dice el versículo 6: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estos no se habían alejado, no les estaba diciendo Pablo, oigan, recuerden que nosotros somos paulinos. En nuestro tiempo diría, recuerden que somos arminianos, calvinistas. No se estaban alejando de un sistema doctrinal, no se estaban alejando de una iglesia. Oigan, es que ustedes habían empezado a venir a esa iglesia, ¿cómo que se van a otra iglesia? Regresen, no sean así, no se estaban alejando de una iglesia, sino de aquel que les había llamado para sí. Se estaban apartando de Dios mismo, del que les había llamado, del que les había apartado para sí. Al igual que los Gálatas, en la carta a los Efesios podemos ver a Pablo advirtiendo sobre este tema a los creyentes, sobre el riesgo de ser movidos de la fe. En Efesios 4:14 dice la escritura: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo advierte sobre este tema en la escritura. A los Efesios también les dice: cuidado, hermanos, cuidado que nos presentemos como niños, que si nos dice, ¿quieres un dulce? Ah, sí, y ahí lo sigue. Que le hablan y le instruyen de una manera que parezca adecuada para que pueda seguirles, y entonces después les apartan. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La realidad es, hermanos, que todo creyente estamos en peligro de engaño, mayormente si no conocemos la verdad. Ahí voy otra vez con mis ejemplos. Si a usted le gusta la tecnología, hay infinidad de dispositivos electrónicos hoy en día, diferentes marcas, diferentes calidades con respecto a la marca, con respecto al fabricante, y hay algunas más populares que otras. Tal vez usted tenga una de las marcas populares, una es de una manzanita y otra es de Samsung. ¿Y sabía usted que hay réplicas exactas de un mismo teléfono con respecto a esa marca?
Y usted puede ir y comprar en el mercado al precio que le den un teléfono y puede estar comprando incluso algo que no es original, aunque parezca completamente original. ¿Qué le hace estar convencido de la veracidad, de la autenticidad de la marca que usted está comprando? No solo existe en teléfonos, existe en muchas otras cosas más, pero a mí me asombra la manera en la que los piratas han convertido en dispositivos casi igualititos, idénticos. No he visto tal vez en otros cosas que se esfuercen tanto en generar un producto que parezca el mismo. Porque si usted compra un juguete falso de los niños, ese sí trae como los ojos volteados y como la cabeza chueca, no sé. Pero estos se han esforzado en presentar casi idéntico un aparato con el otro. Copian todas las características, buscan que en apariencia y en uso parezca lo más posible al original. ¿Quién puede asegurar que uno es original y otro no? Sino aquel que verdaderamente conoce todas las características y cualidades del elemento que está adquiriendo. Así los creyentes también, hermanos. Podemos dar fe y legalidad de algo que se nos está siendo hablado, expuesto, si conocemos con toda certeza, con todo entendimiento, la verdad. Si no, estamos en grave riesgo. ¿Por qué? Estamos con los jóvenes empezando a generar dinámicas que estimulen nuestro conocimiento bíblico. Y ayer había como 4 Biblias de como 1000 jóvenes que había. No eran como 10, ¿no? ¿Y por qué como creyentes cargamos una Biblia bajo el brazo? Bueno, mínimo antes cargábamos una Biblia bajo el brazo o en la mochilita para que no lo vean mis vecinos. Por una rutina del cristiano, porque es que los cristianos se visten así, hablan así y cargan una Biblia. El énfasis es que usted pueda corroborar lo que estudiamos, lo que enseñamos a la luz de este libro que creemos revelación de Dios, que creemos voz de Dios, que lo creemos como veraz y útil a nuestras vidas. Pero si no lo conocemos, hablamos ayer con los jóvenes, si ni siquiera abrimos la Biblia para leerla de vez en cuando, pues en la dinámica de aprendizaje se nos pegan las hojas y no sabemos dónde se encuentra un libro, dónde está el otro, mucho menos con aquellos principios que son importantes a la vida del creyente. Y cuando alguien viene y trata de desmenuzar y desbaratar estos principios, quién sabe, igual y se la creo. Porque no conozco lo que es verdad, porque no puedo discernir entre el modelo original y aquel que está entre palabras, entre magia y entre trucos, buscando desviar mi mirada de lo que es verdadero. Y si no estamos bien cimentados en la verdad, si no vivimos anclados a la verdad, va a llegar alguien, nos va a cuentear, nos la va a cantar bonito, y cual muchacha enamorada, ay, me caso con este. Mi esposa pues así le hacía, no sé las demás si se enamoran. Si las demás no se enamoraron así, pues yo no tengo la culpa. Y sí conocía la verdad, sí, ya sabía cómo era. Hermanos, cuán importante es que vivamos anclados a la verdad, conscientes, sabidos de la verdad. Cuán importante es que esta palabra, toda esta palabra nos sea anunciada de continuo, no solamente a través de la predicación, no solamente a través de la enseñanza de la iglesia, a través de mi estudio personal, a través de mi hambre y mi sed de buscar y conocer a Dios más y más y de todas sus verdades y vivir estas verdades como fiel testigo de aquel que me ha llamado. ¿Cuál será la importancia de esto? Vamos a ver 3 principios en cuanto al hecho de por qué debemos permanecer anclados a la verdad. Y el primero que podemos observar en el versículo 6 es cuando Pablo les está diciendo: estoy maravillado de que tan pronto se hayase apartado del que os llamó. Y ese es un principio primero y muy
importante en cuanto a permanecer en la verdad. Entender el hecho de que Dios nos llamó a su verdad. Primeramente debemos tener presente este hecho. Dios nos ha llamado a su verdad, a la verdad del Evangelio, y el peso de este conocimiento, el peso de saber esta verdad bíblica que Dios nos ha llamado, nos debe producir firmeza. La palabra empleada es esta, llamó, tiene referencia también a aquel que invita, a aquel que te invito. Y los mexicanos pues casi no nos gusta ese asunto, ¿verdad? Y si lo invitan, pues va, ¿no? Y ya que está ahí, siente cierto compromiso y no puede zafarse muy fácilmente porque lo invitaron y, hombre, ¿qué te vas? Todavía falta el pastel. Bueno, pues me quedo al pastel. Hombre, ¿qué te vas? Todavía ahorita van a dar los aguinaldos. Oh, pues me quedo a los aguinaldos. Y aquel que es invitado siente un compromiso, primero, por aceptar la invitación, asistir, y segundo, por aguantar lo más posible ahí donde fue invitado. Bueno, si no es usted bien grosero, ¿verdad? Fuimos llamados por Dios, fuimos atraídos por Él, para Él, y esta verdad nos debe mantener firmes. No fue una invitación cualquiera, no fue un llamado a cualquier evento, no fue un llamado a cualquier cosa. Dios nos llamó a su verdad. Ahora, ¿por qué Dios nos habría de llamar? ¿Y por qué causaría peso? ¿Por qué sería importante para mi vida mantenerme firme en el entendido de que Dios me llamó? Primero debemos entender que Dios obró en abrir nuestros ojos a la verdad, descubrir nuestros ojos que estaban vendados a la luz de la verdad, en hacernos entendidos de la libertad que hay en Cristo, y nos trajo para Él, nos trajo a Él y nos trajo para Él. Y todo esto, hermanos, eso es una razón de gran peso en cuanto a la verdad. Y todo esto actuando solamente por su pura voluntad. Nos llamó por Él y para Él, por solo su voluntad. Esto nos hace pensar que no merecíamos la invitación. No, ese siempre es bien gorrón, come mucho y ni trae regalo, no lo invites. No merecíamos la invitación, pero por el puro afecto de su voluntad, Él nos llamó para sí. Y por eso debemos permanecer en la verdad, porque fuimos traídos a Él por su voluntad, no por algo que Él hubiera encontrado en nosotros. De hecho, lo siguiente que expresa es por la gracia de Cristo. No había nada en nosotros, ni habrá cosa alguna que sume virtud para que Dios vea en nosotros y diga, este sí se la merece. Algo que nos presente como dignos de recibir de Dios. Incluso a veces pensamos como si Dios nos debiera. Y Dios no nos debe nada. Y Dios no tiene por qué obrar de la manera en la que ha obrado en nuestras vidas. Y hermanos, no es la intención de ser como pesimistas y decir, no, pues sí, es que somos bien basuras, ve nada más, no servimos para nada. No es esa intención, sino resaltar la gran bondad y misericordia de Dios y deleitarnos en eso, que por su voluntad y por su gracia Él nos llamó para sí, aún no habiendo nada de valor en nosotros. Tan solo por la gracia de Cristo fuimos llamados a salvación y nueva vida. ¿Cuánta importancia toma esta verdad bíblica a la luz de lo que estaba viviendo la iglesia de los Gálatas? Recuerda que hablamos de esto en la introducción, una iglesia que estaba enfrentándose a los judaizantes, los cuales estaban diciendo que no solo para justificación, sino ahora para santificación y para evidencia de la fe tenían que obedecer la ley, cumplir los mandamientos de la ley, y entre sus prácticas todo lo que implicara hacer y no hacer. Entonces se presentaba como justo, pero Pablo se encarga de presentar el evangelio de verdad, hablar los principios claros que la escritura, hasta este momento pues no existe la escritura para que les dijera verdad que la escritura, pero los principios que les fueron enseñados.
las verdades y doctrinas que les fueron enseñadas, para que permanecieran firmes en ellas y no cambiaran a la luz de lo que se les estaba siendo enseñado. Efesios 2:8 dice, en cuanto a esta verdad, que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Esta es una verdad que estará dejando más que clara Pablo en la carta a los Gálatas. El aspecto de la salvación solamente por la gracia y la fe de Cristo, sin mérito alguno, por obra de los hombres. Tal vez hoy no tenemos al lado unos que nos estén diciendo: circuncisión, no comas carnitas, menos de las de Quiroga porque son más adictivas, no hagas esto, lávate, di, no digas, haz, peínate, haz, y una serie de lineamientos tras las cuales nuestra vida sea evaluada como digna, santa, pura o impura. No tenemos algunos como estos, pero sí tenemos sistemas que nos hacen pensar que por ciertas cosas que hacemos o que cumplimos, recibimos. Y hay doctrinas que exponen acerca del dar, y si das, y cuanto más das, más recibes, más tienes, más mereces. Incluso, aunque usted no lo crea, hay enseñanzas de personas que creen que por el tanto dar pueden decir: yo tomo de ti, Señor, lo que me corresponde. Espérate, pues ni que fueras tú un Dios mayor que el Dios todopoderoso y soberano del universo. Y lo que el verdadero evangelio de salvación predica es que solamente por la fe, como un regalo de Dios, sin obra alguna, Dios obra en el hombre para que él reciba la gloria y no el hombre mismo. ¿Qué es lo bonito del regalo? Pues depende de qué sea, dice el hermano, ¿no? Que alguien tomó el tiempo de escoger algo, pensó en ti, invirtió para presentarte algo que tú dices: ay, no te hubieras molestado, bien que lo quería, no se haga. Y un regalo se aprecia en ese sentido, que alguien se tomó el tiempo y dijo: oye, es cumpleaños de la hermana Angélica, voy a llevarle un regalo, ¿qué le gustará? Y eso sucede cuando tiene uno que comprar regalos. ¿Qué le gustará? Eso, no, porque un pollito, no, menos, no. Pero el recibirlo, cuando lo tomas en manos, tal vez no sea lo más sorprendente, tal vez no sea lo más caro, tal vez no sea lo que más te guste, pero cobra valor en el sentido de que alguien pensó en ti, tomó tiempo, invirtió para darte esto. ¿Cuánto más valor no cobrará el pensar que por la sola gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, el hombre recibe de él el regalo inmerecido de salvación, para que entonces podamos voltear a él y decir: gracias, porque yo no lo merecía, yo no hice nada por ganarlo y tú me lo diste? Ese es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio que creemos. Los Gálatas estaban siguiendo otras doctrinas, otro, dice Pablo, otro evangelio, y tal vez se lo estaba diciendo así como lo decimos nosotros ahora, cuyas noticias no eran tan buenas. El evangelio de Cristo, como tal, la palabra evangelio tiene que ver con buenas noticias, y se vuelven buenas noticias porque a la luz de la Escritura entendemos que el hombre ha pecado, que el hombre ha errado en el blanco, y que por causa de ese pecado ha sido separado de la gloria de Dios. No es digno ni capaz de participar juntamente con Dios de ninguna manera por el pecado. Esa es la verdad bíblica, que parece desastrosa, y todo hombre, dice la Escritura, merece la muerte. Dos tipos de muerte habla la Escritura: física, inevitable, todos vamos para allá, hasta Chabelo, aunque todos digan lo contrario. Muerte física y muerte espiritual, separación. Ahora, cualquiera podría pensar: esta es una noticia trágica, no nos gusta hablar de muerte, no es tan grato hablar de muerte, mucho menos pensar que iré a la muerte yo. Y si me dicen: vas a morir, bueno, que se coman los gusanos. Pero aparte de esto, una noticia trágica es que no es el fin de todo. Recuerda cuando hablamos acerca de la resurrección como nuestra declaración de fe.
y que todo hombre vendrá a resurrección y que todo hombre enfrentará un juicio justo del Dios Todopoderoso. Y entonces vendrá Dios para juzgar y condenar al hombre por sus actos. Hermanos, qué trágica noticia. Y ahí es donde el evangelio se vuelve la buena noticia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estudiamos apenas los miércoles que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que aún a pesar de no merecer, de no tener vida, de no merecer vida y de no tener los recursos para comprar vida, Cristo dio su vida por nosotros. Y ahí es donde el regalo se aprecia, y ahí es donde esto es una buena noticia. ¿Sabes que mañana te vas a morir? No inventes. Pero yo tomo tu lugar. ¿Sabes que mañana llegó tu fin? Se te acabó el 20, dicen, pero yo ya le eché otra. Yo ya pagué por ti. Esa es la buena noticia. Pero no era buena noticia lo que los judaizantes estaban predicando, porque esto que es un regalo, esto que se obtiene sin hacer absolutamente nada, sino por medio de la fe, como un regalo de Dios, los judaizantes estaban sumando y diciendo: no, 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 también tienes que hacer, decir, cumplir. Entonces ya no era buena noticia, porque la escritura habla que incluso lo que trae el cumplimiento de la ley, o la ley en sí, es condenación. Porque ¿quién puede pues cumplir toda la ley? Nadie. La ley nos hace entendidos y hace evidente que somos pecadores. También estudiamos recientemente en Romanos, de Adán a Moisés fue manifiesta la muerte, fue manifiesto que había pecado, mas no eran estos declarados como pecadores porque no existía ley. Y cuando vino la ley, hizo entendidos a los hombres que eran pecadores. Entonces la ley en sí no nos puede hacer salvos, ni nos ayudará el cumplimiento de la misma para salvación. Por eso es buenas noticias que por medio de la fe, solamente por el afecto de la gracia de Dios, nos da el regalo de salvación. Pablo es claro en expresar que en realidad ni siquiera existe otro evangelio. Ahí en los versículos que leímos, no que haya, dice el principio del versículo 7, no que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Y esta es otra razón por la cual debemos permanecer anclados en la verdad. Dijimos primero, porque Dios nos llamó para sí. Y segundo, porque debemos entender que no hay otra verdad, no hay otro evangelio. Dice el mundo como un dicho común, y tras de este dicho común hay una teología errada diciendo: todos los caminos nos llevan a Roma. Y cuando se argumenta esto es pensando que cualquier camino, cualquier cosa nos dirigirá y nos acercará a Dios. Mientras tú estés bien, creas, hagas, tengas fe, llegarás. Pregúntele eso a los señores cuando van conduciendo y ellos van con fe que van a llegar, y la esposa tiene que decir: te dije que preguntaras. No por creer que voy a llegar, llegaré, sino cuando tenga la certeza de que estoy en el lugar correcto, en la dirección correcta, sabiendo que no hay otra verdad, que hay un solo camino, que hay una sola verdad. Los falsos maestros estaban trabajando en esto. Estaban tratando de confundir a los gálatas. Cuando leímos Efesios y la advertencia de Pablo en cuanto al engaño, estaba diciendo: estos se ocupan y están haciendo esto con fin de desviar, con fin de apartar. Que alguien anuncie cosas diferentes, que añada o que reste a la verdad del evangelio, no quiere decir que enseñe un evangelio diferente o otro evangelio. Simplemente no está predicando el evangelio. O es el evangelio de Cristo o no es el evangelio de Cristo. ¿Cómo logramos ver esto? Dice ahí que estos algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo.
No hay otra verdad, hay una sola verdad, pero lo que sí hay es distorsión que lleva a confusión. Hay quienes buscan deliberadamente perturbar, echar abajo la verdad del Evangelio. La realidad es que no lo lograrán. ¿En qué sentido? En que esta es única, es veraz, es eterna, y lo crea yo o no lo crea, lo creas tú o no lo creas, lo crea aquel que pasa por la banqueta o no lo crea, la verdad seguirá siendo verdad y no cambiará su veracidad por el hecho de que yo diga que no es verdad. ¿Sí me entendió? Porque creo que me enredé. La verdad no dejará de ser verdad por mi incredulidad. El hecho de que yo no la crea como verdad no implica que ésta deje de tener veracidad. Y hay quienes buscan deliberadamente perturbar y echar abajo esta verdad del Evangelio. Si no fue al cine, ya no me voy a detener en contarla. El hombre que sale en la película estaba haciendo esta tarea. Su esposa viene al Evangelio. Su esposa le dice: ¿sabes qué? Fui a la iglesia, me gustó y hasta creí. Y entonces este hombre se incomoda y lo que empieza a hacer es buscar argumentos que echen abajo la verdad, para que ella entonces, incluso lo piensa así, pueda abrir sus ojos a la verdad y regresar y pueda tener consigo nuevamente a su esposa. Y tras los argumentos buscados para echar abajo la verdad, ¿qué encontró? Pues que se topó con la verdad y termina diciendo: ganaste, Dios. Y cree. Porque no podremos echar abajo la verdad. El hombre no podrá traer abajo la verdad, sino contrario. Muy probablemente al toparse con la verdad, o hay dos cosas que tienes que hacer: o creer o seguir ignorando esa verdad. Pero ahora será consciente, aún más consciente de la condenación que hay para aquel que se rehusó a creer en el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan expresa hacia esto, ¿no? Que el Hijo del Hombre vino y no precisamente para traer condenación al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero que la condenación vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. La verdad permanecerá, pero el que está en riesgo de distanciarse es el que presta atención a la mentira, el que presta atención al engaño de aquellos que proclaman con etiquetas de verdad. Y existe hoy en día movimientos así, que proclaman con la etiqueta de verdad. Oiga, el simple hecho de pensar que alguien que paga tiempo al aire para proclamar una supuesta verdad, oye, ¿a quién le alcanza para pagar tanto tiempo al aire? Pues alguien que de la misma manera remunere, alguien que tenga un negocio que sustente el tiempo al aire en televisión, alguien que a la luz de la verdad busca un bien propio. Ahorita vamos a hablar de las evidencias de la verdad también y cómo podemos, obviamente, fundamentar el hecho de decir que tenemos la verdad, ¿no? Porque podemos también proclamar, y hay muchos que proclaman tener la verdad, pero ¿cuál es esa verdad? ¿Y quién en verdad tiene la verdad? ¿Verdad? Pablo llama anatema a cualquiera, incluso dice él, apóstoles o ángeles, que cambiaran la verdad del Evangelio y predicaran cosas contrarias. No importa la autoridad o el puesto que éste ocupara. Si predicaba un mensaje contrario al Evangelio de Cristo, están bajo maldición. Y más que usar la palabra anatema como maldición, también es esta palabra como tal en esta porción de la Escritura tiene que ver con el desfavor de Dios. Ahí que los últimos versículos de la porción que estudiaremos hoy cobran sentido. El que predica una palabra contraria al Evangelio de verdad, este dice sea anatema. Este tiene el desacrédito, el desfavor de Dios. Entonces, hay una sola verdad, aunque sí hay quien por medio de la distorsión busca confundir.
Y el otro hecho que nos mantiene conscientes de que hay una sola verdad es que la verdad no ha cambiado ni cambiará. Este año se habla de la Reforma Protestante, 500 años de la Reforma Protestante. Esta reforma no tiene que ver con el ajuste o el reajuste de la verdad bíblica del Evangelio, sino con otras cosas que hacían que regresara el hombre a esa verdad precisamente. Entonces la verdad no ha cambiado, la verdad no cambiará. No quiere decir que en el 2018 las iglesias evangélicas se van a sentar nuevamente y van a decir, ok, ahora qué vamos a predicar, porque como que la gente se anda yendo, como que no quieren venir, como que les da flojería, como que no sé, ¿qué vamos a predicar para que vengan? No, la verdad seguirá siendo la misma, nunca cambiará. No hay otra verdad, pero tampoco esta cambiará. Entonces, ¿pero cuál es esa verdad? Dice Pablo ahí en los versículos: mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo, versículo 8, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado. Y ahí está la parte en la que prestamos atención ahora. La que hemos anunciado. ¿Quiénes? Recuerda la semana pasada, si no estuvo puede pedir la grabación y si no quiere pedir la grabación, pues estudie la porción anterior. Por testimonio de un mensajero confiable que anuncia un mensaje veraz. Estos son los que habían anunciado la verdad, los cuales Pablo está diciendo de la verdad que hemos anunciado, del evangelio que les hemos anunciado. En Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y a esta verdad está haciendo referencia Pablo, a este evangelio predicado está haciendo referencia Pablo. No porque ellos lo predicaran y entonces esto es lo que nosotros predicamos y es verdad. No creas lo que ellos predican porque solo lo que nosotros predicamos. Hay un fundamento tras esto, tras decir: y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y no se aparten de la verdad que les predicamos. En esta verdad somos llamados a permanecer perseverantes, como lo hacía la iglesia ahí en Hechos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo le dice al joven Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. A hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar a otros, para enseñar a otros. Nuevamente el principio, esta verdad que ha sido enseñada por medio de estos mensajeros confiables acerca de un mensaje veraz, que persevera la iglesia por seguir en esta verdad que habiéndola oído tenemos responsabilidad de enseñar a otros hombres que de la misma manera sean capaces de transmitir dicha verdad. A esa verdad somos llamados. Aún no hemos resuelto el asunto de cuál es esa verdad. Primera a los Corintios 2:1 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Aquí está nuevamente Pablo hablando. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y aquí está la verdad en la que el apóstol Pablo estaba llamando a los Gálatas: permanezcan en esa. Qué triste, qué asombroso que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó por medio de esta verdad que fue anunciada por estos mensajeros confiables, esta verdad que les fue anunciada para libertad. Y dice Pablo en Corintios: no, me propuse no saber otra cosa. Pablo sabía muchas otras cosas más. Tal vez él tenía respuesta para el tema de los dinosaurios, tal vez él tenía respuesta para los evolucionistas, tal vez él tenía grandes temas de debate para los filósofos de su tiempo, pero dijo él: lo que necesito hablar a la verdad con fin de anunciar el mensaje de Dios, el testimonio de Dios, con fin de cumplir ese propósito, me propuse no saber ninguna otra cosa, sino solamente acerca de Jesucristo y este crucificado. Primera a los Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Nuevamente esta palabra: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el evangelio de verdad. Este es el evangelio al cual somos llamados a permanecer firmes. El evangelio que se nos ha sido anunciado. Este es el paréntesis que cierra quién anuncia y por qué creemos en aquel que anuncia. ¿Qué es lo que éste anuncia? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la obra de Cristo. Este es el evangelio de salvación. Esto es lo que a los hombres trae a la luz, trae libertad, rompe las cadenas del pecado, da nueva vida y esperanza futura. Esa es la verdad del evangelio. Si a esto escuchamos que Cristo murió por nuestros pecados, y si te lavas las manos bien como las enfermeras se las suelen lavar, todavía eres más seguro de la salvación. Conforme a las Escrituras, la verdad es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. No nos alcanzaba ni para los chicles, no teníamos con qué. Conforme a las Escrituras, Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, evidencia de su muerte fue clara, y fue resucitado al tercer día. Si no hubiera resurrección, entonces también vana sería nuestra fe. Pero Él venció la muerte, Él venció el pecado, y conforme a las Escrituras resucitó. Y en esto creemos, y en esta verdad está cimentada nuestra fe, y en esta verdad está cimentada nuestra esperanza, y en esta verdad somos llamados a permanecer firmes, para que entonces no venga de repente un hermano que hace años nos conocía y diga: uy, hermanos, tan pronto se convirtieron a otra verdad. Hermanos, tan pronto se dejaron llevar por estas corrientes de enseñanzas que dicen proclamar verdad, pero en sí tienen mentira que produce confusión. Ahí mismo en el capítulo 15 de versículo 58, Pablo termina diciéndoles a los corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permanezcan firmes, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Esta es la verdad a la que somos llamados a permanecer firmes. Versículo 10 en Gálatas, terminamos, donde Pablo les dice, bueno, hizo una rotunda insistencia en que sería maldito, sería encontrado en desfavor de Dios aquel que se atreviera a predicar otra palabra con etiqueta de verdad, no siendo la verdad del evangelio, no siendo esta verdad que hemos leído en primera a los Corintios. El que murió por los pecados, el que resucitó al tercer día, la única provisión de Dios para salvación del hombre por medio de la fe, no por obras, para que nadie tome mérito de esto, sino Dios sea quien reciba gloria. Y termina diciéndoles Pablo aquí a los Gálatas en esta porción: pues busco ahora. Pareciera que Pablo se desconecta, así como que Pablo no se acuerda de qué estaba hablando. Dice: pues busco ahora ¿el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En nuestro llamado a permanecer firmes en la verdad, a anclarnos a la verdad, a cimentarnos en la verdad, es donde cobran sentido también las palabras de Pablo, donde tras las acusaciones de él como un falso anunciante del evangelio, como uno que no tiene credibilidad como apóstol de Jesucristo, cosa que ya empezó a hablar en los versículos que estudiamos la semana pasada, él les dice: yo estoy buscando el favor de Dios acerca de esto que les predico, acerca de esto que les enseño, hermanos Gálatas. ¿Estoy buscando el favor de Dios o el de los hombres? Y evidente es que Pablo no buscaba el favor de los hombres, sino pregúntenle a Pedro y en su encuentro allá cuando los judaizantes también estaban causando conflictos con Pedro. Si Pablo hubiese querido agradar a los hombres, le hubiera dicho: ay, hermano Pedro, ¿qué tengo que hacer para que estos también me vean bien? ¿Cómo le hiciste para que se lleven tan bien? No.
y se echó una buena charla acalorada con Pedro. Y en esta charla Pablo mismo expresa que los que estaban ahí alrededor, los que veían esto, los que eran testigos, glorificaban a Dios por Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y al permanecer en la verdad, tenemos que buscar todo aquello que honra a Dios y nada más, y servirle con toda fidelidad. Cuando está hablando de siervo de Cristo, está haciendo esa referencia a la labor que tenía como mensajero, como heraldo de las buenas nuevas de salvación. Y un siervo no puede presentarse ante su señor una mañana y decirle: hoy no quiero hacer esto, hoy quiero hacer otra cosilla, fíjate, como que hoy se me antojó más ir a sacar papas que sacar chayotes. ¿Y qué le va a decir su señor? Si tienes el precio de tu libertad, haz lo que bien te parezca. Pero aquel que sirve a su señor, lo que su señor llama a hacer, en esto se ocupará. Y Pablo no iba a desviarse a predicar cosa alguna, no iba a enseñar alguna otra cosa, con fin de que los hombres le vieran con agrado, pero que implicara que su señor le volteara a ver y dijera: eso no es lo que te pedí. ¿A quién tratas de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si no estamos cimentados en la verdad, si no estamos anclados en la verdad, incluso estos aspectos de nuestra vida van a ser fácilmente movidos. No inventes, ¿cómo que fumar, que tomar? Pues ¿qué te hace mal? En la Biblia dice que no fumes, que no tomes. No dice. Pues igual está permitido, ¿no? Mira, ya te están viendo como bicho raro, ya. Está bien, para que no digan nada, vamos a echarnos una, no pasa nada. Es solo un ejemplo, y más concerniente al contexto de lo que estamos hablando. ¿Cómo predicamos y anunciamos esa verdad? ¿Cómo proclamamos al mundo lo que Cristo ha hecho? Tanto a través de nuestro testimonio como a través de nuestras palabras. No tememos o no debemos temer hablar lo que es verdad, la consecuencia del pecado, la condenación que hay en él, lo que el hombre merece por causa del pecado. Tenemos que ser conscientes de esto y debemos proclamar esto, pero a la luz de esto, las buenas noticias de salvación, diciendo: pero Cristo fue la provisión amorosa de Dios para que por medio de la fe, por el afecto de la gracia de Dios, los hombres puedan venir a él siendo restaurados, siendo hechos nuevos y resguardados en él por la eternidad, libres de condenación, libres de la consecuencia atroz del pecado para la eternidad de los hombres. Y si no callamos y si no tememos en anunciar esta verdad, será evidente que permanecemos fieles en ellas, firmes en ellas, y que no buscamos el agrado de los hombres, sino la honra y la gloria de Dios. Cuán importante es permanecer en esa verdad, no solamente para no ser movidos, sino para proclamar también con fidelidad dicha verdad. Oramos. Dios, gracias, a ti la gloria, la honra por tu palabra escrita, porque es la que nos habla al corazón. Las palabras que son fuera de estas no tienen sentido ninguno para nuestras vidas. Rogamos, Dios, que a la luz de tu verdad expuesta hoy, tú traigas convicción a los corazones, tanto de aquellos que tal vez necesitan entender lo que tú has hecho por nosotros por medio de Cristo, venir a esta verdad, ser libres y vivir en esa libertad, como para aquellos que hemos creído, que verdaderamente permanezcamos firmes, fieles, perseverantes en dicha verdad, para que aun cuando implique servir proclamando esta verdad, no sea el agrado de los hombres y que esto produzca el desfavor tuyo, sino contrario, traigamos gloria a tu nombre al ser fieles. Lo hablábamos la semana pasada también, al permanecer como mensajeros confiables que proclaman un mensaje veraz. Dios, a ti la gloria, la honra por Cristo Jesús. Amén.